Tras haber examinado cómo trataba Jesús a los individuos y las parábolas que narró, para ilustrar su verdad ante los discípulos, nos centramos ahora en el rico contenido doctrinal del mensaje que proclamaba a las multitudes. Aquí consideraremos los temas principales de sus discursos y compararemos el evangelio popularizado en nuestros días con las palabras del Salvador. En el proceso, trataremos de obtener un entendimiento más claro de la terminología empleada por Jesús. La mayor parte de la controversia actual respecto al evangelio gira alrededor de unas pocas palabras que incluyen arrepentimiento, fe, discipulado y Señor. Estas grandes controversias han sido generadas por pastores y ministros que han torcido deliberadamente la Biblia para obtener dinero. Estas distorsiones provocan giros idiomáticos en los vocablos originales y una praxis que es totalmente contraria a la Biblia. Empezamos con un capítulo sobre el arrepentimiento, porque ahí es donde empezó el Salvador. Mateo 4:17 registra el principio del ministerio público de Jesús. Desde entonces, después del encarcelamiento de Juan el Bautista, Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Indiqué en el video 4 que las palabras iniciales de su primer sermón caracterizó todo el ministerio de Jesús. También hemos observado que Él lo definió como el objetivo principal del llamamiento a pecadores al arrepentimiento. El arrepentimiento es un tema reiterativo en todos los sermones públicos del Señor. Se enfrentaba con firmeza a las multitudes obstinadas y proclamaba: si no os arrepentís, todos pereceréis. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó un sermón claro sobre arrepentimiento? No está de moda en el siglo XX predicar un evangelio que exige arrepentimiento. ¿Cómo llegó a ser tan diferente el mensaje de hoy del evangelio según Jesucristo? Ya en 1937, el doctor H.A. Ironside señaló que la doctrina bíblica del arrepentimiento estaba siendo diluida por quienes deseaban excluirla del mensaje del evangelio. Escribió: hoy día, la doctrina del arrepentimiento es la nota perdida en los círculos que, en muchos otros aspectos, son ortodoxos y fundamentalmente sanos. Fin de la cita. Habló de predicadores profesos de la gracia que, como los antiguos antinomianos, menosprecian la necesidad del arrepentimiento porque parece invadir la libertad de la gracia. Las solemnes palabras de nuestro Señor: si no os arrepentís, todos pereceréis, son tan importantes hoy como cuando fueron pronunciadas por primera vez. La predicación superficial, que no se enfrenta con el hecho terrible de la pecaminosidad y culpabilidad del hombre, mandando a todos los hombres en todos los lugares a que se arrepientan, da como resultado conversiones falsas y superficiales. Y por eso tenemos una gran cantidad de profesores de fácil palabra
que no dan ninguna señal de regeneración, es decir, pastores y ministros que ocupan elevados cargos ministeriales dentro de las iglesias y del púlpito, pero realmente nunca han nacido de nuevo. Hablan de salvación por gracia y no manifiestan ninguna gracia en sus vidas. Declaran a voces que son justificados por fe solamente y no recuerdan que la fe sin obras es muerta y que la justificación por obras ante los hombres no debe pasarse por alto, como si estuviera en contradicción con la justificación por fe ante Dios. No obstante, algunos pastores continuaron promoviendo la idea de predicar el arrepentimiento a los perdidos, diciendo que viola el espíritu del Nuevo Testamento y el contenido del mensaje del Evangelio. Pastores modernos han afirmado sin ningún rubor que el Nuevo Testamento no impone el arrepentimiento a los perdidos como condición para la salvación. Es claro ver aquí que solamente toman pasajes selectivos y desechan los demás porque no convienen a sus fábulas que han inventado. La Biblia de Estudio Rieri contiene una hipnosis de doctrina que incluye el arrepentimiento como una adición falsa a la fe, cuando se hace de él una condición para salvación. Hay quienes opinan y predican que arrepentimiento significa solamente cambiar la propia mente, no la propia vida. Escritores, pastores, ministros, escuelas bíblicas, seminarios han redefinido conceptos como el arrepentimiento en una forma que elimina sus ramificaciones morales. Lo consideran como un simple cambio de pensamientos sobre quién es Cristo. Esta clase de arrepentimiento no tiene nada que ver con alejarse del pecado ni con la renuncia al yo. Está totalmente excepto de cualquier admisión de la culpa personal, cualquier intento de obedecer a Dios o cualquier deseo de una verdadera rectitud. Esa no es la clase de arrepentimiento que predicaba Jesús. Como hemos visto repetidamente, el Evangelio según Jesucristo es tanto un llamamiento a abandonar el pecado como una invitación a la fe. Desde su primer mensaje hasta el último, el tema del Salvador era un llamado a los pecadores al arrepentimiento. Y esto no quería decir solo que cambiaran de pensamiento respecto a quién era Él, sino también que se apartaran del pecado y de su yo para seguirle. Él nos manda a predicar el mismo mensaje, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Lucas 24:47. El arrepentimiento es un elemento decisivo de la fe que salva, pero no debemos considerarlo simplemente como otra palabra para creer. La palabra griega para arrepentimiento es metanoia, de meta, después, y noeo, entender. Literalmente significa reflexión o cambio de mente. Pero su significado bíblico no acaba ahí. El uso de metanoia en el Nuevo Testamento siempre alude a un cambio de propósito y específicamente a un abandono del pecado. En el sentido en que Jesús lo usaba, arrepentimiento requiere el repudio de la vieja forma de vida y acudir a Dios en busca de salvación. Un cambio de vida y de propósito es lo que tenía Pablo en mente cuando explicaba el arrepentimiento a los tesalonicenses. Os convertís de los ídolos a Dios
para servir al Dios vivo y verdadero. Primera de Tesalonicenses 1:9. Nótense los tres componentes del arrepentimiento: volverse a Dios, apartarse del pecado, intento de servir a Dios. Ningún cambio de mente puede llamarse verdadero arrepentimiento sin incluir los tres elementos. El hecho simple, pero demasiadas veces pasado por alto, es que un verdadero cambio de mente da necesariamente por resultado un cambio de conducta. Arrepentimiento no es simplemente avergonzarse o sentir tristeza por el pecado. Aunque el auténtico arrepentimiento incluye siempre el elemento de remordimiento, el verdadero arrepentimiento es un cambio de dirección de la voluntad humana, una decisión encaminada a abandonar toda injusticia y procurar en su lugar la rectitud. El arrepentimiento tampoco es una obra meramente humana. Como cualquier elemento de la redención, es un don otorgado por Dios en su soberanía. La iglesia primitiva, al reconocer la autenticidad de la conversión de Cornelio, concluyó: así que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. Hechos 11:18. Pablo escribió a Timoteo que corrigiera con mansedumbre a los que se oponían a la verdad, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para comprender la verdad. Segundo de Timoteo 2:25. Si Dios es quien otorga el arrepentimiento, este no puede ser considerado una obra humana. Sobre todo, el arrepentimiento no es un intento previo a la salvación destinado a poner en orden nuestra vida. El llamado al arrepentimiento no es un mandato a poner en orden los pecados antes de acudir a Cristo. Es más bien un mandato a reconocer la pecaminosidad propia y odiarla, volverle la espalda, acudir a Cristo y abrazarle con plena devoción. El arrepentimiento que Cristo requiere de su pueblo consiste en renunciar definitivamente a los pecados y a la maldad. El arrepentimiento tampoco es simplemente una actitud mental. El verdadero arrepentimiento comprende el intelecto, las emociones y la voluntad. La idea de nuestro Señor en cuanto al arrepentimiento es tan profunda e integral como su concepto de la justicia. De las tres palabras usadas en los evangelios en griego para describir el proceso, enfatiza el elemento emocional de pesar, tristeza por la forma pecaminosa de vivir en el pasado. Metamelomai, Mateo 21, 29 al 32, expresa el cambio total de actitud mental. Metanoeo, en Mateo 12, 41, Lucas 11, 32, 15, 7, de las tres palabras usadas en los evangelios en griego para describir el proceso, una enfatiza el elemento emocional de pesar, tristeza por la forma pecaminosa de vivir en el pasado. Metamelomai se expresa en Mateo 21, 29 al 32. Otra expresión griega expresa el cambio total de actitud mental. La palabra es metanoeo, que se encuentra en Mateo 12, 45, Lucas 11, 32, 15, 7 al 10. La tercera palabra denota un cambio de dirección en la vida, una meta sustituida por otra, llamada epistrefomai, dada en Mateo 13, 15, Lucas 7, 4, 22 y 32.
El arrepentimiento nunca ha estado ligado ni limitado a ninguna facultad particular de la mente. Abarca, como ya expliqué, el intelecto, voluntad y afectos. Además, en la vida nueva que sigue el arrepentimiento, el principio de control es la absoluta supremacía de Dios. El que se arrepiente se vuelve del servicio a las riquezas y del yo al servicio a Dios. Intelectualmente, el arrepentimiento empieza con el reconocimiento del pecado y la conciencia de que somos pecadores, de que nuestro pecado es una afrenta al Dios 3 veces santo y, más concretamente, de que somos responsables personalmente de nuestras propias culpas, pecados, maldades e impiedades. El arrepentimiento que lleva a la salvación debe incluir asimismo el reconocimiento de quién es Cristo, juntamente con la aceptación de que tiene el derecho de gobernar nuestras vidas. Emocionalmente, el auténtico arrepentimiento va frecuentemente acompañado de un sentimiento abrumador de pesar. Este pesar o tristeza no es en sí el verdadero arrepentimiento. Se puede estar apesadumbrado o avergonzado sin estar verdaderamente arrepentido. Judas, por ejemplo, sintió remordimiento, Mateo 27:3, pero no estaba arrepentido. El joven rico se fue triste, pero no estaba arrepentido. No obstante, la pesadumbre puede conducir a un verdadero arrepentimiento. En 2 Corintios 7:10 dice que la tristeza que según Dios genera arrepentimiento para salvación, de que no hay que lamentarse. Es muy difícil imaginar un verdadero arrepentimiento que no incluya un elemento de tristeza. No una tristeza por haber sido descubierto, ni a causa de las consecuencias, sino un sentido de angustia por haber pecado contra Dios. En el Antiguo Testamento, el arrepentimiento se mostraba con vestido de cilicio y cenizas, los símbolos de luto. Voluntariamente, el arrepentimiento incluye un cambio de dirección, una transformación total de la voluntad. Lejos de ser solamente un cambio mental, constituye un deseo, más bien determinación, de abandonar la desobediencia obstinada y rendir la voluntad a Cristo. Como tal, el arrepentimiento genuino inevitablemente da por resultado un cambio de conducta. El cambio de conducta no es arrepentimiento de por sí, pero es el fruto que por seguro producirá arrepentimiento. Donde no hay diferencia observable de la conducta, no puede confiar en que haya existido verdadero arrepentimiento. Esto es un punto clave. ¿Cómo podemos distinguir a falsos ministros, predicadores, charlatanes, embusteros en el Evangelio moderno? Sencilla y fácilmente, porque las obras que ellos hacen no compaginan con el arrepentimiento. Un pastor, ministro, líder de cualquier denominación religiosa es un verdadero arrepentido cuando no predica y no roba a través de los diezmos, cuando no tuerce la escritura para enriquecerse y no tuerce los textos para generar grandes riquezas. Desgraciada o afortunadamente, este es un indicio claro de que estamos frente a un falso pastor o un impostor. Cuando la prédica gira en torno a dinero, 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 diezmos, diezmos, diezmos,
votos, promesas, pactos, teología de la prosperidad, ser exitoso, ser poderoso, ser próspero, estamos ante un falso ministro que ha torcido la verdad evangélica para hacerse rico. ¿Por qué? Porque el verdadero arrepentimiento cambia el carácter moral del hombre total. Cristo dijo muy claramente, no podéis servir al dinero y a Dios.